¿Qué tal? ¿Cómo están? La campaña electoral arranca en unas horas, pero desde hace semanas los partidos y candidatos protagonizan mítines, actos políticos y lanzan mensajes sobre sus apuestas para los próximos 4 años. Se van marcando posturas, se muestran algunas cartas sobre la mesa, pero todavía quedan muchos ases bajo la manga. Además de la principal duda, que es qué votarán los navarros, sigue habiendo muchas incógnitas por desvelar en torno a qué harán los partidos en sus alianzas, en sus acuerdos y pactos para un nuevo tiempo político en el que se aventura no habrá mayorías absolutas y en el que un gobierno en coalición o tal vez uno en minoría tendrá que regir el futuro de Navarra. Ante todo esto y ante las líneas rojas marcadas de palabra al menos por unas siglas y otras, la posibilidad de que nuestra comunidad se vea abocada a unas nuevas elecciones por la incapacidad de pactar la presidencia se hace cada vez más real. Cada vez está más presente en las quinielas de muchos, pero ¿serviría de algo que los navarros tuviéramos que ir 2 veces a las urnas si no es posible el acuerdo? Una vez se alcanzaría ese acuerdo en una segunda intentona. ¿Deben los partidos acordar, ceder y entenderse para evitar unas segundas elecciones? Tal vez convendría que la diversidad navarra alcance también en el Parlamento la misma convivencia, el entendimiento que sí se consigue y es real en muchas calles y pueblos. Tal vez deberían tomar nota. Comenzamos. Comienza Navarra en abierto, tiempo para el debate, tiempo para la reflexión y el análisis. Vamos a diseccionar, vamos a mirar al milímetro cómo se está desarrollando esta pre-campaña que en unas horas va a convertirse en campaña electoral oficialmente dicha. Para debatir necesitamos opiniones y para ello necesitamos dar las buenas noches a nuestros invitados. Guillermo Lorea, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Al otro lado de la mesa nos acompaña Fermín Ciaurriz, bienvenido Fermín, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Jorge Esparza, bienvenido Jorge. Buenas noches. Y cierra la mesa Elena Berruezo. Elena, bienvenida, buenas noches. Agón, buenas noches. Agón, buenas Bien noches. hallada. Elena. Bueno, vamos a tomarle el pulso a la precampaña. Está terminando una precampaña que no sé si ha sido larga para muchos, se ha quedado corta para otros. Yo no sé si hasta el momento ha servido esta manera de calentar motores para responder a las cuestiones principales que quieren conocer los ciudadanos. ¿Cómo habéis visto lo que se ha vivido estos días, Fermín? Yo creo que ha sido una continuación a más escala, claro, y con más imputaciones de lo que ha sido una legislatura pues nefasta, ¿no? Es decir, que ha sido una legislatura que ha ido arrastrando una serie de problemas muy importantes, un gobierno de minoría que no se ha dado en ningún país del mundo en un sistema parlamentario como este, que es decir, que mantenerse ahí en minoría durante 4 años, con 3 años con presupuestos prorrogados, con toda la oposición en contra, bueno, y eso ha ido creando una frustración importante en la sociedad, con mociones de censura que llegaron o no llegaron a su momento, pero que en cualquier caso iban creando una situación en la que yo creo que la ciudadanía en general esperaba unas elecciones ya hace mucho tiempo, pero que ahora les vienen porque ya les vienen dadas, ¿no? Por tanto, me parece a mí que se ha llegado con todo este arrastre y la precampaña, como decías, pues ha seguido yo creo esta misma dinámica. Es decir, me parece que desde el principio, en un momento determinado, las encuestas han dado realidades de que puede darse una situación de cambio en Navarra pues de 180 grados y eso ha puesto muy nerviosos, pues sobre todo a UPN, que es el que estaba gobernando, y ha empezado la precampaña con mucha antelación y además pues con unas imputaciones absolutamente para mí pues fuera de tono. Yo no sé si ha servido para conocer la postura de los partidos en temas sustanciales, en temas trascendentales, en temas esenciales, ¿no? Más o menos ya conocemos de calado qué es lo que proponen unos y otros y cuáles van a ser sus posturas, por ejemplo, en materia de pactos, Guillermo. Pues yo creo que probablemente en materia de pactos sea donde más oscuridad hay, una poca claridad intencionadamente buscada. Porque todos están apostando sus cartas al mejor resultado y por lo tanto pues no quieren, entiendo yo, la mayor parte de los partidos, pues digo, quemar ningún voto por anunciar pactos antes de tiempo. Pero yo creo que la ciudadanía, o sea, los navarros deben saber cuál es la intención que tienen los distintos partidos y algunas veces el que quiere leer entre líneas pues puede llegar a ciertas conclusiones por las palabras que algún líder de algún partido establece, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, las del señor Araiz, que hablaba de que por fin iba a haber un cambio, iba a terminar el régimen y que iba a haber una serie de pactos que nadie ha anunciado, pero que él parecía que tenía muy claros, ¿no?, que se iban a producir. Sin embargo, los partidos en general, o sea, no han dicho de manera clara qué pactos podrían tener.
Y yo quería decirle solo una cosa a Fermín respecto a lo que ha dicho. La legislatura, tal y como la has planteado, parece que era un gobierno en absoluta minoría, y te recuerdo, con toda la posición en contra, yo te recuerdo que ha tenido partidos que han apoyado al partido del gobierno, entre otros el Partido Popular, y que solo a la suma de estos dos partidos, de UPN y el PP, sumaban casi la mitad de los escaños del Parlamento. Por lo tanto, el panorama que pintabas tan negro, tan oscuro, no ha sido tal, Fermín. Yo creo que ahí lo has desdibujado. Vamos a ir un poco más a la concreción, ¿no? De esas dudas, de esas cuestiones que quedan todavía pendientes, ¿cuáles serían las 3 o 4 cosas que son fundamentales para determinar el futuro de Navarra y que pueden ser vitales para lo que esté en el devenir político que de momento desconocemos? Elena. No, pues, no sé si te estás refiriendo a qué tipo de acuerdos se pueden hacer. Por ejemplo, en materia de pactos. En materia de pactos, bueno, pues estaba diciendo Guillermo Lorea que no se habla claro. Pues en algunos casos yo creo que sí se habla claro. El Partido Socialista ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso su secretario general desde Madrid, que sus líneas rojas son Bildu y el PP. Luego, evidentemente, fantástico, a la hora... equiparar a uno y a otro, como línea roja. Oye, muy revelador, muy estás revelador. Equiparando tú, no empecemos... para empezar, no me interrumpas, que yo no te he interrumpido. Eso, por favor, te pido. Y segundo, las equiparaciones esas ni se dan ni tienen por qué darse. La línea roja del Partido Socialista es Bildu por unos motivos y el PP absolutamente por otros. Pero son sus líneas rojas. El Partido Socialista quiere, y lo ha dicho reiteradamente, un gobierno de progreso, ocupar la centralidad política, que además el otro día ya dejaron muy en evidencia que la centralidad política no la han querido ocupar ni UPN ni Bildu. Hicieron ellos solos, a su imagen y semejanza, un debate, ignorando a todos los demás, y evidentemente se posicionaron en los dos extremos. Luego, esa centralidad que necesitaría Navarra con un grupo o con 2 o 3 grupos fuertes para poder ejercer ese gobierno para todos los ciudadanos, desde el centro y desde la centralidad política, evidentemente no lo podrían hacer, tal como se planteó el otro día en el debate, ni UPN ni Bildu. Por tanto, incluye Podemos. Yo no he dicho que a quién incluye, hablo de un gobierno de progreso. Sí, yo no pero sé. como la línea roja no llegaba a Podemos, deduzco, Pues en su contrario, que puedes incluís sacar Podemos. las conclusiones que quieras. Yo solo estoy comentando lo que se ha dicho a viva voz, de viva voz, y nada más. Vamos a escuchar y una cosa sí que quería comentar. A Jorge y después abrimos el Sí, debate pero, brevemente. para terminar, cuando Fermín explicaba con bastante claridad las ganas que tenía la gente de empezar ya la precampaña porque querían olvidarse de este gobierno que hemos tenido, por mucho que apoyara al PP, UPN seguía con el PP en minoría. Y evidentemente eso es lo que se ha mostrado durante toda la legislatura. A dos escaños. Pues a 2 escaños o a 20, pero minoría. No han podido sacar adelante más que un presupuesto. Y por cierto, en el Ayuntamiento de Pamplona, ninguno. Bueno, Jorge Esparza. Bueno, se han dicho ya muchas cosas en este turno primero. Decías, Vera, que cuáles son las incógnitas, ¿se ha quedado alguna a lo largo de esta pre-campaña? Yo creo que en líneas generales cada partido pues ha expuesto un poco cuáles son sus principales ideas, cuáles son sus principales líneas maestras, pero a mí hay una que me ha chocado por encima de todo y que creo que es determinante, y es el hecho del estatus actual y futuro de Navarra. Es decir, a mí lo que por encima de todo me sorprende de esta pre-campaña electoral es el hecho de que ahora mismo, hoy, ya no hay ningún partido político en Navarra que defienda la anexión de Navarra al País Vasco. Ninguno. De repente los nacionalistas han pasado de ser en torno al 25 al 30% a cero. Yo no sé si son consecuencias de las encuestas que reflejan que el 75% de los navarros desean que Navarra siga siendo la Navarra que hoy es, pero hemos visto como Uxue Barkos, PNV, habla de federación de territorios forales, como Adolfo Araiz de Euskal Herria Bildu, que él mismo ha dicho que quiere que Navarra deje de llamarse Navarra para que se llame Euskal Herria, apuesta por una articulación con el País Vasco. A mí me ha sorprendido de manera, pues a mí personalmente, grata. Pero creo que los partidos, al menos estos dos, no están diciendo la verdad. Más allá de eso, pues bueno, pues conocemos cuáles son las cuestiones programáticas, unos a favor de la libertad de educación, otros en contra de restringir la educación concertada, unos a favor de que el euskera sea una opción y otros de que sea una imposición. Bueno, yo creo que lo importante es que los navarros al final conozcan cuáles son los verdaderos principios y valores de los partidos el día 24 de mayo. Bueno, tenemos todavía por delante la campaña, ¿no?, donde se seguirán viendo los mítines, donde ya además se puede pedir el voto directamente y donde cada partido hará pues, un refuerzo de aquella idea con la que quiere defender un poco la llegada de sus siglas al Palacio de Navarra. Pero lo que está claro es que, aunque hay tiempo para que todo cambie, las encuestas dibujan un escenario político diferente en todo el país
diverso, mucho más segmentado, y en Navarra evidentemente potenciará ya la disgregación que hay en el propio Parlamento, ¿no? Con una representación de fuerzas muy dividida. Parece que necesitaremos un gobierno de coalición, o al menos que será un gobierno en minoría el que tenga que dirigir Navarra. ¿Qué combinaciones podrían dar esos 26 parlamentarios que serían necesarios para tener una mayoría absoluta en el Parlamento y que se pueda elegir un presidente o presidenta? Parece obvio, como señalan todas las encuestas, que el cambio va a ser radical, por lo menos hasta estos momentos. Las fórmulas que se establecen a través de esos resultados pues pueden variar bastante hasta que tengamos los definitivos que van a ser los que van a poner a cada uno en su sitio, ¿no? Pero evidentemente aquí yo creo que hay dos posturas fundamentales. Luego puede haber otras más timoratas o de otras formas, que son, por una parte, quienes van a querer mantener la situación un poco que se ha venido arrastrando en Navarra desde los últimos 40 años, que los he vivido yo desde la transición, y los que pretendíamos o pretenden, otros partidos que pretenden, que se dé un vuelco pues, radical o importante a esta situación. Durante todo este tiempo no ha habido más que un gobierno tripartito que fue mayoritario y que fue un gobierno que duró un año, porque ya se encargaron algunos, no por problemas del gobierno, sino por problemas externos, se encargaron algunos de que aquello no durara más. Y fue un gobierno que tenía mayoría, el único que ha tenido una mayoría clara después de aquellos tiempos. Ahí estaba, por ejemplo, un partido nacionalista como el Euskal Kartasuna y por lo tanto no pasó nada, no se comieron a nadie, el gobierno funcionó estupendamente, funcionaba tan estupendamente que ya se encargaron, ya digo, algunos de boicotearlo. Y entonces, ahora, ¿qué posibilidades puede haber? Pues, hombre, tendrán que decidirse en su momento. El Partido Socialista ha puesto unas líneas rojas, Bildu, por otra parte, ha dicho también con quién le gustaría apoyar o que le apoyaran. En definitiva, ha dicho que le apoyará de los que quieran cambiar realmente el gobierno al que más partidarios, al que más votos tenga. Algo parecido también ha planteado en otra forma Usu de Barcos y Geroabay. Y bueno, yo creo que Izquierda Esquerra, etcétera, también están por ese movimiento. Otra cosa será lo que puedan hacer Ciudadanos, que no sabemos todavía cuál puede ser su resultado, y Podemos parece ser también que está, desde luego ese ha sido su origen, tratando de que aquí cambie radicalmente el gobierno hasta ahora. Y una pequeña matización para terminar. Estaba diciendo Jorge algunas cosas que yo, bueno, quizá porque soy muy mayor ya, pues las tengo muy asumidas, ¿verdad? Pero desde luego no las sigo sin admitir. Yo he sido nacionalista toda mi vida, he sido el Partido Nacionalista, luego fundador de Euskal Kartasuna, y ahora estoy en Bildu porque está Euskal Kartasuna, si no, no estaría en esa coalición. Y yo en la vida, a mí me preguntan la pregunta de si yo quiero que Navarra se integre en Euskadi, pero no ahora, hace 40 años, y digo que no. Es una pregunta trampa y una falacia absoluta. Nosotros hemos defendido siempre, y los nacionalistas han defendido siempre, la inmensa mayoría, que lo que hay que hacer es entre Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya una comunidad distinta, una comunidad pues, federal o confederal, que luego tenga el destino que los ciudadanos quieran que tenga, sin ponerles cortapisas ni ponerles barreras. Y por tanto, todas esas falacias de intentar decir, y quieren terminar con esto y quieren acabar con lo otro, ya la dicen, ya han cambiado y se han puesto una careta. No, yo a Usu de Barcos no lo he oído nunca decir más que lo que acaba de decir ahora exactamente igual. Yo no tengo por qué defenderle, pero me parece que dice la realidad. Y por eso yo creo que se está poniendo de manifiesto otra vez ese miedo absoluto que tiene UPN a que cambien las circunstancias y está echando estos balones fuera y estos balones de seguir manteniendo una situación de que o nosotros o el caos, porque el caos es todo lo demás. Aquí ha estado gobernando un partido nacionalista un año y no ha pasado absolutamente nada. Bueno, le voy a dar el turno a Jorge por alusiones y tiene que concluir. Si puedo, le podré contestar otra vez. Bueno, da la sensación de que es necesaria esa integración con el País Vasco para que los ciudadanos sean dueños de su futuro. Que yo sepa, en Navarra, desde hace mucho tiempo, los ciudadanos cada 4 años votan y son dueños desde siempre de su futuro. No han votado nunca su estatus actual. Claro, nunca escuchándote, Fermín, decir que la única vez que ha habido un gobierno estable en Navarra ha sido el año del tripartito, pues me queda más claro, porque bueno, del año 2003, año 2007, el año 2003, año 2007 había un recuerdo, un gobierno de UPN con CDN con mayoría parlamentaria que, si no recuerdo mal, también tenía estabilidad. Quería decirlo en relación con los nacionalistas, que había un partido nacionalista y que no nos comimos a nadie. Sigue. No, pero bueno, todos sabemos cómo acabó aquel gobierno. ¿Eso cómo acabó? ¿Sabes cómo acabó? Yo lo viví muy bien cómo acabó, ¿eh? Bueno, pues lamentablemente sí que yo creo que todos recordamos. ¿Por problemas del gobierno? No, por problemas de alguien que decían que tenía una cuenta en Suiza, que no era desde luego nacionalista. Bueno, vamos a mirar a futuro, vamos a centrarnos un poco en lo que está por venir, ¿no? Desde luego, a mí me da la sensación, lo he dicho antes, de que los navarros cada 4 años eligen su futuro. Algunos, es cierto que menos el día de las elecciones, hemos hablado en alguna ocasión, ellos se arrogan la representatividad de todo el pueblo. Algunos llevan mucho tiempo queriendo que ganen las elecciones, por fin han llegado y por fin veremos una vez más cómo el partido mayoritario en Navarra es el que durante los últimos años han apostado a los navarros, que es UPN. En cualquier caso, me hace gracia pensar en el hecho de que
durante esta legislatura, un gobierno con 19 parlamentarios, más el apoyo del Partido Popular con 4, ha sido una instabilidad desastrosa, y estamos escuchando pues como ahora, poco menos que Uxue Barkos, ella es partidaria, y no sé si Fermín también, de un gobierno en el que una formación con 9, 10 sea la única que forme un gobierno. No sé si regresamos un poco a aquella geometría variable de Zapatero, que no sé muy bien en qué acabó, pero bueno. Bueno, vamos a hablar también, es un asunto interesante para debatir. ¿Será necesario tener un gobierno de coalición? ¿O se podría gobernar Navarra en minoría con pactos puntuales sin la necesidad de un pacto de gobierno, sin crear un gobierno de coalición con acuerdos puntuales que garanticen la gobernabilidad, sacar, por ejemplo, los presupuestos? ¿Sería posible, Guillermo? A ver, yo es que creo que, aunque Fermín tiene meridianamente claro que va a haber un cambio y que las encuestas así lo dicen, con las líneas rojas que planteaba Elena, y con lo que se podía también leer entre líneas, por sus silencios, no suman fácilmente 26 parlamentarios la mayor parte de las encuestas, sobre todo las últimas, que se acercaban a las 1000 entrevistas, que son las que empiezan a ser medianamente fiables. Por lo tanto, yo creo que casi cualquier gobierno, salvo que cambien mucho las cosas de aquí al día de las elecciones, va a haber un gobierno en minoría. Es decir, o consigue pactos, pero están muy difíciles, o tendrá que hacer pactos de legislatura o sacar cada ley una a una y pactar cada iniciativa parlamentaria. Por lo tanto, pues eso, o otra opción de la que me parece que luego vamos a hablar, que es que se tengan que repetir elecciones porque no se consigue finalmente formar ningún gobierno. Pero creo que es una expectativa que es bastante posible. Bueno, luego hablamos de esa posibilidad, pero me gustaría también conocer la opinión de Elena, si cree que se va a conseguir hacer un acuerdo de 26 para forjar o formar o blindar un gobierno, o si la posibilidad del gobierno en minoría con acuerdos puntuales en determinados momentos puede ser una opción también. Bueno, después de la experiencia que hemos tenido de este gobierno estos últimos 3 años en minoría, yo creo que no está casi ninguno de los grupos por esa labor, a pesar de que la señora Barkos parece que así lo manifestó. Yo también le escuché al señor Nuin decir que, bueno, que al gobierno solo se va a llegar con pactos. Eso lo entendí. Entonces ya partimos de que no va a ser fácil que sea de otra manera. Pero en cualquier caso, con 8 grupos a priori que pueden entrar en el Parlamento, que un grupo con 8 o 9 votos vaya a poder gobernar, me parece, vamos, una entelequia. Me parece un absurdo. Yo participo de la posibilidad de que no hay muchas, de que se pueda hacer gobierno de coalición, pero con un programa de gobierno muy bien estructurado, muy bien atado, para que pueda durar y servir. Quiero decir, no podemos empezar a hacer un gobierno que pueda tener veleidades y que acabe rompiéndose, porque entonces eso sería un caos. Quiero decir, la sociedad necesita tranquilidad y estabilidad, y eso se puede dar si se consiguen los votos para un gobierno de coalición, con un programa de gobierno muy bien atado. Quiero decir, todo el mundo tendrá que dejar pelos en la gatera, como se dice vulgarmente, porque es así, porque los programas electorales de cada partido es su programa electoral, y el programa de gobierno es un programa de gobierno que no tiene nada que ver con los programas electorales, a pesar de que cada uno ideológicamente va a intentar mantener por lo menos sus prioridades más importantes. Pero sí es verdad que se abre un tiempo nuevo, ¿no?, en el que todos van a tener que hacer concesiones, sí, de alguna manera va a haber que encontrar esa capacidad de entendimiento. Hay 3 grupos, yo quería decir, hay 3 grupos emergentes nuevos, porque Gueró Abay, por ejemplo, no se presentó a las elecciones anteriores, luego tampoco sabemos los resultados que va a tener, porque aquí yo tengo un cuadro que he sacado de un amigo que tengo por ahí, que ha hecho de varias propuestas que hay de resultados de encuestas, ¿no? Entonces, Podemos, Gueró Abay y Ciudadanos no sabemos, quiero decir, están ahí en las encuestas, pero realmente no se sabe nadie, porque yo creo que son las elecciones más abiertas desde que estamos en democracia, a las que vamos a asistir, ¿no? Y yo también insisto... Pero sí sabemos por las generales el empuje que tiene Uxue Barkos, ¿no? Con la... Sí, bueno, por 34 votos creo que sacó el diputado, que salió diputada. Quiero decir que oye, es un logro, no le vamos a quitar ningún mérito, pero vamos, que tampoco tan holgadamente como para pensar. Y luego las elecciones generales no han tenido nunca nada que ver con las regionales. Eso también es verdad. En cualquier caso, bueno, de alguna manera... Perdona, Elena.
Sí, bueno, no sé. Bueno, decir que en cualquier caso, en Navarra ya estamos acostumbrados, hablabas ver antes de la fragmentación que en el conjunto de España se va a producir. Es cierto que de alguna manera en Navarra ya éramos un poco, sí, teníamos esa experiencia, ¿no? Cuando vemos que en el Parlamento de Andalucía van a pasar de 3 a 5 y parece que va a haber 5 grupos. Ese es un mundo, bueno, en esta legislatura se reduciría si quedaran 5, ya hemos tenido hasta 6 y bueno, pone un poco de manifiesto. Y 7, no digo que en esta y en la que estuve yo también había 7. Pero bueno, pone manifiesto pues, el hecho de que Navarra tradicionalmente siempre ha sido una tierra de pactos y no ha habido nunca un gobierno con mayoría absoluta con un único partido y habrá que llegar pues como mira, de otra me manera que digas con que siempre ha sido una comunidad de pactos, porque la única que no ha sabido ni mantenerlos ni hacerlos ha sido Yolanda Barcina, y ahora nos encontramos en esta situación, porque con UPN y UPN con otros partidos ha hecho pactos, incluso como acabas de decir, hubo una mayoría absoluta con el CDN, ¿no? Sí. Y con el Partido Socialista ha habido una mayoría Elena, de 11 meses, porque Yolanda Barcina ni sabe lo que son los pactos, ni sabe lo que ha sido Elena, la política en Navarra, ni le ha importado nada. No es cuestión de retrotraernos, pero bueno, dos no pactan si uno no quiere, y aquí hemos dicho en repetidas ocasiones que Yolanda Barcina ha sido alcaldesa durante 12 años de Pamplona sin tener nunca mayoría absoluta, es decir, Ya, que su incapacidad para llegar a acuerdos queda de alguna manera entredicho. Y no ha pactado nunca puntualmente y bueno, por las durante 12 años ha sido alcaldesa de Pamplona y no ha habido la inestabilidad que en este caso el Partido Socialista ha querido poner. Con ETA y la sangre corriendo por las calles y otra serie de circunstancias que han obligado a muchos grupos a mantenerse en donde no les apetecía en algunos casos. Ahora también habrá habido circunstancias y también en el Partido Socialista, en esta última legislatura. Las de con tu partido, ¿no? Habrá habido. tu partido ha formado gobierno, no ha sido un pacto de legislatura ni una mayoría para llegar a un acuerdo concreto, ha sido formar gobierno. Formar gobierno. Un gobierno de 11 meses o de 10 meses. Bueno, Elena se posicionaba diciendo que el gobierno de minoría cree que no va a tener la estabilidad suficiente para conducir la comunidad al menos durante 4 años. Fermín, ¿cuál sería tu postura sobre la posibilidad de un gobierno de minoría ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos sólidos que sumen, como decimos, 26? Si es imposible llegar a esos acuerdos de 26, pues habrá que tratar otras posibilidades, ¿verdad? Pero a mí sí me parece que las encuestas dan para que eso se pueda tener. Es decir, yo creo que Podemos, Geroa Bai, Izquierda Esquerra, Bildu, yo creo que puede haber 26 escaños y no tiene por qué ser un gobierno ni inestable ni muchísimo menos. Es decir, yo creo que esa es una posibilidad que se puede dar y que, bueno, pues que sería realmente una posibilidad que diera un cambio radical a esta situación. Es decir, y que planteara una Navarra distinta, mucho más plural, que es lo que es, mucho menos excluyente, que es lo que ha sido hasta ahora. Es decir, aquí hay un porcentaje muy importante de navarros, un 25, un 30%, que hemos estado excluidos por algunos partidos desde hace muchos años. Bueno, en la política 42% de los navarros. No, creo que. Claro. Digo que en cambio ahora lo que se propone es excluir al 42% de los navarros. Excluir, hacer otro gobierno distinto. No, lo que excluye no es el gobierno, es la política que se hace. Pero todo el mundo está diciendo que con UPN ni a heredar. Es que la política que ha hecho UPN ha sido una política absolutamente excluyente. Ha vivido con el Partido Popular siendo la coletilla del Partido Popular en Navarra, en Madrid. Y el Partido Popular le ha ayudado en Navarra, y eso ha sido la cuestión. Bueno, y no ha habido otra esto, y no llegaban entre los dos a los 26. Ya que está tan convencido de que le salen los números, que dijeras qué números y en qué encuesta. Yo he mirado varias y por citar una, la del 26 de abril que publicó Diario Navarra, y por más que hago sumas y restas, teniendo en cuenta lo que Elena dejó muy claro, su partido ya lo había dejado claro antes, es decir, con las líneas rojas que ha establecido, dejando a Bildu fuera, por lo tanto, si tú sumas a Bildu, no sumas al Partido Socialista, estamos entre 22 y 25, ninguna combinación llega a 26. Pero, hombre, es que no estamos hablando todavía de unos resultados, Guillermo, estamos hablando de unas encuestas... Pero digo que no es fácil, que planteamiento, tú lo ves muy claro, que va a haber un cambio y que va a haber gobernabilidad. Sí creo que va a haber un cambio, eso lo veo clarísimo. Yo es decir, que creo que entre UPN y el PP, por decirlo más claramente, no van a tener 26. Eso estoy convencido. Bueno, pero eso no es ningún cambio, Fermín, porque ahora tampoco existe. No, pero por eso digo que esa posibilidad no creo que se vaya a dar, porque no va a llegar ni mucho menos a tener esos 26. Bueno, pongámonos en la suma que ha dicho el señor Ciaurriz de esas 4 formaciones: Geroa Bai, EH Bildu, Izquierda Esquerra y Podemos. Pongámonos. No ¿Quién tendría en un hipotético caso, quién tendría posibilidades de ser el presidente de Navarra en una hipotética suma de esas fuerzas? Hombre, yo creo que hay, por ejemplo, la postura de Araiz fue la de decir que le apoyaría al que de esos 4 grupos, o de esos grupos, tuviera más escaños.
Entonces, dentro de esa posibilidad, yo me parece que es dejarlo muy abierto, pero a llevarlo a un gobierno de coalición que ha funcionado y funciona en muchos sitios, partiendo, ya digo, de esa situación que no hay que excluir a nadie que quiera participar en una... No sé si el Partido Socialista excluye eso, es la línea roja, tal. No sé si un gobierno que se pusiera a andar en esas características, pues luego el Partido Socialista mejor le gustaba más que lo que ha habido hasta ahora y apoyaba cosas desde fuera, etcétera. Eso ha pasado. Pasó con Izquierda Unida en el gobierno ese del 95. Izquierda Unida no quiso participar y apoyaba desde fuera. Sí. Y cuando se aprobaron los presupuestos, se aprobaron con los acuerdos de Izquierda Unida. Sí. Y eso funcionó normalmente hasta que ocurrió un hecho que no tiene nada que ver con el partido. Por lo tanto, yo creo que ese cambio y esa realidad a mí me parece que es, bueno, que está pedida por muchos ciudadanos, no sé si van a ser la mayoría o no, pero desde luego eso yo creo que es un elemento fundamental para pensar que a partir del 24 de mayo va a haber otra circunstancia. Pues en este caso, Fermín, tal como contabas, Geroa Bai, Bildu, Podemos, Izquierda Unida, con el cuadro que tengo yo aquí desde marzo hasta el 15 de abril, las encuestas que han salido haciendo una media, saldrían, pues Bildu el que más tendría, 8, y Podemos y Geroa Bai 7, Izquierda Unida 2, 24. Pues no saldrían. Pues si no salen, pues no saldrán. No, si escucha. Desde luego, Bildu y Geroa Bai no van a pactar con UPN ni con el PP, eso es evidente. Escucha, bueno, se puede abstener Ciudadanos y conseguir la investidura. Ciudadanos habrá que ver lo que es. Las fórmulas son múltiples. Está claro es que sea la combinación que sea, Fermín dice que lo que hay que hacer es una coalición de perdedores para que la lista más votada no gobierne. Sí, porque tú estás diciendo que la lista más votada no gobierne. Es decir, y no ha quedado claro de los, digamos, perdedores, es decir, los que no han sacado la lista más votada, quién de ellos gobernaría, ¿no? Pero que no es perdedores ni ganadores, estoy hablando de políticas distintas. Aquí hay por lo menos dos, hay más, ¿verdad? Porque hay 8 o 9 partidos y cada uno tiene su tesis y su derecho a mantenerla. Pero hay por lo menos dos bloques y medio, si queremos hablar de alguna forma, que efectivamente defienden otra cosa distinta a la de Jorge, ahora. Bueno, tiene el turno. Fermín habla de que va a haber un cambio. Bueno, es que creo que el cambio que demandan los ciudadanos puede ser más un cambio de políticas que en un cambio de, como constantemente estamos escuchando, cambio radical. Yo cambio radical no, cambiemos cosas, cambiemos maneras de actuar, de hacer política, sí, adelante, pero eso no tiene por qué significar el cambio radical al que algunos partidos o coaliciones nos permiten llevar. Es decir, lo planteaba Guillermo, vamos a pasar de la inestabilidad que supone que una lista más votada con 19 forme un gobierno en minoría a que formemos un gobierno en minoría con yo no sé si 6, 7, 8, cuántos partidos dentro de las coaliciones electorales pueden formar ese gobierno, solo falta que sean encima para que tampoco tengan mayoría absoluta. Bueno, tiempo para la publicidad, vayan sumando en casa, saquen la calculadora, hagan cuentas, miren las opciones múltiples, que son muchas, y piensen a ver si tienen ustedes otra respuesta distinta a la que se ha puesto aquí encima de la mesa. Después vamos a hablar de la posibilidad, para muchos real, de que los navarros tengamos que votar 2 veces, ahora en mayo y tal vez en el mes de octubre. Lo vemos enseguida. Estamos de vuelta aquí en Navarra en Abierto. Nos habíamos quedado debatiendo de las posibles combinaciones entre las siglas navarras para alcanzar una mayoría que permitiera gobernar, no sabemos a quién, en la próxima legislatura que está por definirse. Y ahora queremos hablar de una realidad que, como les decimos, va cobrando fuerza entre muchas personas que creen que será necesario que los navarros tengamos que votar en una segunda convocatoria electoral, porque las cuentas, los números o la posibilidad de acuerdos no daría. Vamos a explicarles el porqué de la posibilidad real de unas nuevas elecciones. El Parlamento modificó en el año 2001 el procedimiento que antes estaba instaurado en Navarra y por el que, si no había mayoría absoluta o simple, se otorgaba la presidencia del Gobierno de Navarra automáticamente a la minoría mayoritaria, es decir, al partido más votado, tuviera o no más votos a favor que en contra. La situación ahora es otra. Ahora mismo, ser el partido con más escaños no da la presidencia, así que si no se consiguen apoyos no se puede gobernar. Pasados 3 meses desde las elecciones sin que haya una elección de presidente, esto sería el 24 de agosto, el Parlamento de Navarra se tendría que disolver y se deberían convocar de inmediato elecciones que tendrían que celebrarse 54 días después. Quizás el domingo 18 de octubre. No se trataría de una segunda vuelta al modo francés, sino de unas nuevas elecciones, nuevas, con nuevos partidos si se quiere, con nuevas listas si se quiere e incluso con otros candidatos. No es un poco la regla del juego y una posibilidad que está ahí y que no sé si, Jorge, puede llegar a darse. Yo personalmente me parecería un fracaso que entre los grupos políticos no fueran capaces de llegar a acuerdos.
Y por supuesto que me parece que hay partidos que están lanzando de alguna manera el discurso de estas segundas elecciones, encubriéndolos de unas falsas segundas vueltas. Tú lo comentabas, no serían una segunda vuelta, serían unas nuevas elecciones con todo lo que eso comporta. Y yo personalmente, por más vueltas que le doy, no sé qué de nuevo iban a aportar. Es decir, repetir unos comicios 3 meses después, no sé si los partidos iban a ser otros, si la ciudadanía iba a ser otra, pero piden los mismos requisitos para formar gobierno en estas segundas elecciones. No sé si la solución no acabaría en las segundas, sino en las terceras, en las cuartas. No entiendo cuál es la razón por la que hay gente que las defiende más allá de intereses partidistas. La pregunta podría ser desde muchos ángulos, ¿no? Pero, por ejemplo, si votamos en mayo y votamos después en octubre, ¿cambiarían los resultados, la manera de votar de los navarros en una cita y en otra, viendo lo que se había dado antes? ¿Cambiaría la intención de voto de un ciudadano? Sí, cambiaría la intención de voto y algunos candidatos también. Claro, eso luego lo hablamos, a ver si cambiarían los candidatos, ¿no? Porque el que no haya funcionado muy bien, bueno, lo tiene difícil. Yo coincido con Jorge que eso sería un fracaso. Primero tendríamos que escuchar a los ciudadanos el 24 de mayo, porque, claro, nos anticipamos mucho a las cosas. Claro, es posible que las encuestas no dejan de ser encuestas, porque la encuesta definitiva es la del día de las elecciones, y a lo mejor los resultados, por un lado o por otro, con el cambio que nos anticipa Fermín Ciaurriz, o con el que no quiere escuchar Guillermo Lorea, pues se da la posibilidad de que los ciudadanos decidan que hay una cosa o la otra, o que no. Entonces, si eso pasa, al día siguiente, quiero decir, si no queda tan claro que esa mayoría va a estar, al día siguiente lo que hay que empezar es a hablar. Yo creo que el diálogo y la palabra es lo único que sirve después de unas elecciones en política. Y a continuación ver esas posibilidades, porque como no, la segunda vuelta no es tal, sino si hubiera segunda vuelta solo concurrirían las dos fuerzas más votadas, pues resulta que nos encontramos con nuevas elecciones, que además, si encima adelanta el Partido Popular las elecciones generales, que según también los resultados malos que se supone o que dicen las encuestas que va a tener, posiblemente podrían coincidir en el tiempo. Adelantarían las elecciones y habría que hacerlas, que también podrían ser un mes unas y al mes siguiente otras. No sé yo, eso, la ley también me parece que tiene también sus normas ahí, ¿eh? No me atrevo a hablar con mucha seguridad, pero a lo mejor habría que hacerlas juntas. Yo creo que habla sobre las europeas o municipales, no sé, pero bueno. En cualquier caso, yo creo que sería un fracaso, y además podría haber un castigo soberano para algunos grupos por parte de los propios ciudadanos. Vamos a escuchar a la calle, vamos a ver qué dicen los navarros de la posibilidad de ir a votar 2 veces, porque hay a quien no le parece un disparate y hay a quien dice, pero bueno, estamos locos, esto es lo que nos han dicho. Tengo la sensación de que estas elecciones van a ser un circo, pero por la cuenta que les trae creo que llegarán a acuerdos. Todas las elecciones es un gasto, entonces aparte de eso, el despilfarro que ya es una cuestión ya aparte, ¿no? Ya es el sentido común de que después de tantos años hay que hacer un cambio. Creo que es necesario que sepan gobernar bien. A mí me da igual quién salga o quién no salga, pero bueno, si hay otra vuelta, pues nada, pues otra vez a creernos las mentiras que nos digan y a votar al que más nos convenzca. Pues podría ser, porque como está la cosa bastante revueltilla, pues puede ser que pase, sí, puede ser. Pues me parece que sí interesa, porque no están las personas de acuerdo con la primera vuelta, pues la segunda. Insistimos y aclaramos, no es una segunda vuelta, serían unas nuevas elecciones, unos nuevos comicios desde el principio, con su campaña, con su configuración de listas, con su búsqueda de candidatos, con muchos que dirían, pues yo me bajo del burro, no quiero saber nada de la aventura política, no lo sé también, no sé, Fermín. No, yo creo que, vamos, a mí me parece que es la última posibilidad, y yo estoy convencido de que no va a ser así. Es decir, a mí, de una forma o de otra, va a haber números suficientes para que pueda haber dentro de esos bloques que yo señalaba antes, pueda haber un gobierno, y a mí me parece que sería, como se ha dicho, pues un enorme fracaso que no podían asumir ninguno de los partidos que habían participado en estas elecciones, y desde luego que harán todos los esfuerzos, creo yo, los partidos que integran ese Parlamento, pues para buscar una solución, que tendría que ser, ya lo he dicho antes, en esos dos bloques, aunque quedara alguien de uno o de otro que pudiera apoyar desde fuera, etcétera, pero yo creo que la clave está en que realmente va a haber una distinción del voto efectivo al final, de una parte y de otra, pues muy importante. Es decir, se va a ver con mucha claridad cuál es la situación real de Navarra en este momento. Pues yo creo que
coincide con algo que se ha dicho antes, que es probablemente las elecciones de mayor incertidumbre de las que ha habido en toda la democracia, y por lo tanto puede ocurrir cualquier cosa. Pero en ese cualquier cosa también está en que se repitan. No me parece que sea necesariamente lo más probable, pero que es perfectamente posible y que no tenemos que descartar en absoluto, porque no sería un escenario nada extraño que terminara sucediendo. Respecto a lo que se ha dicho antes, porque efectivamente no es una segunda vuelta, sino sería concurrir otra vez todos los partidos o más o menos, claro, o los que fueran. sí. Es decir, pero decía Jorge, la ciudadanía es la misma, los partidos son los mismos, puede cambiar, como dice Elena, algún líder, pero sin embargo... ¿Pero cambiaría el voto? ¿El que ha Sí, votado sí, el Partido pero claro, Popular ahí podría voy, pensárselo y Vera, votar a UPN? ahí voy. Si uno analiza las encuestas de estas últimas semanas, sobre todo, y meses, pero sobre todo las últimas semanas, uno puede llegar a la conclusión de que no ha habido un baile de bloques, ni esas hecatombes, ni cambios de régimen que hablaban, sino realmente ha habido más baile de siglas. Pero si sumamos los partidos que resultan y que defienden nítidamente el régimen constitucional actual y nuestro mejoramiento del fuero, pues veremos que no hay tantas diferencias. Entonces, lo que podría ocurrir de mayo a octubre es que los votantes no cambiaran sustancialmente su ideología, pero que a lo mejor hicieran un voto más práctico y votaran, hicieran un cambio de siglas dentro de opciones parecidas. Y que al final esas distintas combinaciones dentro de que son los mismos ciudadanos y su ideología no va a cambiar en unos meses, pero que al final dieran un resultado en escaños que sí hiciera posible lo que en mayo no es. ¿Y beneficiaría dentro de esas ideologías a los partidos más votados? ¿A los partidos más votados? Pues no lo sé, porque claro, son los que más obligaciones tienen a la hora de llegar a acuerdos, por un lado o por otro. Y yo no sé si el ciudadano... Primero, yo creo que aumentaría muchísimo la abstención. A mí me parece que una parte importante de los votantes de la primera, de esta ocasión, pues la segunda dirían que vayan a votar, alguno lo ha dicho por ahí, pues que vuelva a votar su tía las siguientes, ¿no? También, como decía Guillermo, efectivamente habría cambios en función de, bueno, que desde esos bloques, quién puede tener más posibilidades de gobierno o no, podría salir beneficiado. Pero todo eso es mucha ciencia ficción. A mí me parece que llegar a ese momento en Navarra no creo que se vaya a llegar. A mí me parece que va a haber suficiente cabeza en los dirigentes de los partidos para que, teniendo en cuenta cuál es la situación real, haya unos gobiernos o haya un gobierno en uno u otro sentido, pero que responda a ese, para mí me parece, ese cambio que es necesario, pero en cualquier caso que responda a una mayoría. ¿Sería darle la espalda si no llegan a un acuerdo los parlamentarios en el Parlamento conformado, si no se llega a alcanzar un acuerdo para buscar un líder para la comunidad? ¿Sería dar la espalda a la nueva realidad política que hay en Navarra y en nuestro país, una realidad mucho más fragmentada en la que los ciudadanos exigen esas concesiones para que los diferentes se vayan entendiendo? ¿Para que se acabe esa manera de hacer política de bloques marcados? ¿Sería darle la espalda a eso o no? Yo es que, me parece muy curioso que todos están diciendo que sería un fracaso de todos, de la ciudadanía y de todos los partidos si no saliera un gobierno del 24 de mayo, de ese Parlamento, de esa configuración, y sin embargo estamos viendo que aquí hay algunos partidos que están poniendo líneas rojas o vetos, ¿no? Pues Fermín habla de Unión del Pueblo Navarro pues como si fuera la bestia negra, el Partido Socialista pone veto a Bildu, pero también un cordón sanitario al Partido Popular, y no sabemos muy bien por qué, porque no lo han explicado. Es decir, que claro, quiero decir que cuando partimos de posturas a priori, donde hay vetos, donde hay líneas rojas, donde hay cordones sanitarios, pues luego no sé por qué nos llevamos las manos a la cabeza y decimos que puede ser un fracaso si no se obtienen... Mira, Guillermo, ahora estaba haciendo yo aquí una suma de todos estos números que tengo de las encuestas que os he comentado antes. Elena no ha parado de sumar, ¿eh? Buscando la aritmética parlamentaria. UPN, Geroa y PSN dan 28. ¿Con qué reparto? A ver, cuéntanos. 14-7-7. UPN, Geroa y PSN. Pero estás dándole siguiente al PSN, pero... No, del cuadro este que hay aquí, la media de todas las encuestas que han salido. Elena, no siento decirte, Elena, que no sé si yo veo muy fiable un gobierno de UPN con Geroa. Yo he dicho que hay una mayoría ahí, en esas siglas, respecto a las sumas, en los que los demás... Estás siendo muy generosa con el resultado que le adjudicas al Partido Socialista. A mí, en cualquier caso, lo que me resulta extraño es lo generosa soy, como con UPN, que también tiene aquí de 12... De 8 tiene una de noviembre, quiero decir, es que aquí hay muchas cosas. Con la del 26 de abril serían no 7 sino 5 y por lo tanto estaríamos ya hablando... Mira, con la del 16 de abril, viniendo de donde viene, ¿verdad? Pues nosotros no tenemos nada y Izquierda Unida tampoco. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que con esos datos, con esa suma, pero con otras encuestas se quedaría en 25-26, pero en otras con lo cual no estás seguro tampoco. En otras tenemos hablar de encuestas es hablar de ciencia ficción. Hipotética, claro. de hipótesis, de hipotéticas, iba yo a decir, de hipótesis. Jorge tenía la
la Yo palabra. sé que Y la encuestas hay media, tantas como la media de Iba a todo decir- lo que hay. iba a decir- posibilidades. Iba a decir, Jorge. retomando un poco el tema, que a mí lo que me sorprende es por qué en esta campaña, todavía no campaña, en esta pre-campaña se está hablando tan insistentemente de estas segundas elecciones. Yo creo que hay partidos, no sé si un poco hilando con las posibles teorías que Elena decía de juntarlas con las generales y demás, hay algunos partidos, y yo creo que hasta ahora lo que hemos visto, la máxima exponente que parece que es de unas segundas elecciones es María Chivite, que parecen que son más partidarios. Yo no sé si es por lo que decía antes, porque ellos personalmente piensan que van a sacar unos mejores resultados cuanto más peguen sus elecciones a las generales, en las que tradicionalmente, y lo hemos dicho antes, el Partido Socialista siempre ha tenido más votos que a nivel Yo, regional. Jorge, creo que María Chivite decía que prefería una segunda vuelta, o sea, unas segundas elecciones, Dios mío, con la segunda vuelta, antes que un gobierno chapuza, ¿no? Un incluso acuerdo... lo ha matizado mucho porque ella misma ha reconocido que no estaba por la labor de ir a las segundas elecciones, pues porque cree también que no sirven para nada. Quiero decir que no van a beneficiar en conjunto ni a la sociedad, ni creo que ni al Partido Socialista, vamos. Pero eso habría que empezar por explicar qué entiende por gobierno chapuza, porque a lo mejor la colocaríamos a María Chivite en una situación Pues insostenible para un socialista histórico como tú. Que lo explique ella, porque yo no puedo. Oye, Elena, de sus palabras no puedo traducirlas yo. Entre los números que haces, entre PSN, Gero, Abay, Izquierda, Esquerra, que es lo único que parece a simple vista que le queda al PSN, ¿hay alguna encuesta que se acerque a 15, a 16? No, pues hombre, a 16 sí, y con Si Podemos a 23. Si llegamos a saber que iba a traer Elena tanta fuerza en sus datos, hubiéramos hecho unos grafismos para que los compartieran los espectadores. Elena, la próxima vez me vas dando todas esas tablas y esas chuletas. Pero es que está haciendo una media de varias encuestas, algunas de muestras o de universos que son radicalmente distintos. Si a ti solo te sirve la del ABC y la del Diario de Navarra, entonces tenemos poco que hablar. No, Elena, yo miro las fichas técnicas, he mirado las fichas técnicas y la cocina la malentendida a veces cocina, que valora no solo la intención directa de voto, sino el recuerdo, la simpatía, el recuerdo de voto, etcétera, están, y luego sobre todo la muestra. No es lo mismo comparar una de 1000 entrevistas que de 200 o 300, ¿no? Bueno, recordemos que la primera encuesta que dio el pistoletazo de salida, el Navarrómetro, le daba a Podemos 18 primera parlamentarios. Y bueno, primera fuerza en la Comunidad Foral, eso también ha ido cambiando con el paso por cierto, encargo del Parlamento, no sé qué cocina tenía ni qué guiso. No, pero si la cocina la hacen, la cocina hay que hacerla, una encuesta sin cocina, ¿qué cocina o qué guiso? Bueno, dejadme cocinar el debate, vamos al guiso concreto, que cada uno aquí vais preparando vuestro menú. Un asunto del que se ha hablado y lo ha lanzado la candidata de Gero Abay, Uxue Barkos, que ha propuesto crear un gobierno tecnócrata sin cargos de libre designación, con los directores generales elegidos en una selección por méritos, una selección que duraría más o menos toda la legislatura. No sé si esa es una posibilidad que convence, que no, que en estos momentos vende, que no vende. Hombre, vamos a ver, los gobiernos tecnócratas yo creo que tienen, por lo menos para mí, mala experiencia y me remontan a aquellos gobiernos tecnócratas que hacían otros, pues con López Rodó, López no sé cuánto, López tal, es decir, que eran los gobiernos que, bueno, no iba por ahí Uxue Barkos, evidentemente. Yo creo que estaba pensando más, a mí me parece, en hacer, primero, eliminar tanto cargo de libre designación, hacer de los directores generales, hacer funcionarios a los directores generales, para evitar todos esos nombramientos a dedo, y luego yo creo que también estaba pensando en que a lo mejor en un gobierno de estas características, de 3 o 4 partidos, tampoco cada uno tiene que ir a su cuota y a poner, yo tengo que poner el de educación y el de sanidad y el mío tiene que ser muy conocido y tal, sino que se tiene que ir, creo que pensaba ella, a personas pues más independientes dentro de esos mundos, no independientes porque sí, pero dentro del mundo de los que puedan ganar. Desde luego que conozca la administración, ¿no? que conozca la administración, pero que no sean, no está pensando yo creo en un tecnócrata en el sentido despectivo de esa palabra que puede tenerlo, ¿no? Sino en personas... Una manera de resumir, ¿no? Un poco la idea. En personas que pueden ser afines a esos partidos, como hay muchos gobiernos que no son afiliados del partido del ministro de no sé qué, sino que pueden ser personas afines a esos partidos, pero sin ser personas por cuotas. Y a mí me parece que era una forma de entender cómo un gobierno de 3 o 4 partidos se puede plantear sin esas exigencias unilaterales de cada uno de ellos. Yo tengo que meter 3 consejeros, tú 2 y tú 1. Para acabar, dijo la candidata, con el clientelismo también. Buscando ¿no? gente más de consenso y evitando, desde luego, esos nombramientos después de directores generales, etcétera, fuera de los funcionarios. Hombre, Fermín, yo personalmente no entendí tanto la idea de que fueran
funcionarios afines, sino que por lo que ya decía eran funcionarios con un concurso de méritos, que yo me preguntaba, ¿y cuál será el concurso de méritos? Ahora, bueno, tú has entendido que son funcionarios, pero afines. No, me explico muy mal. No, yo digo directores generales, yo creo que estaba diciendo funcionarios, directores generales funcionarios por concursos de mérito los que les corresponda. Pero ahora, consejeros, que es otra cosa, hablamos de tecnócratas, bueno, que cuando hablamos de gobierno de tecnócratas tecnócratas no estamos hablando que el director general sea un funcionario. Sí, desde estamos luego hablando de que los consejeros... Hablamos de directores generales, no de consejeros. Pero claro, de los directores generales, evidentemente yo creo que estaba pensando y está planteando el que no sean, que sean funcionarios por méritos y que no sean designados a dedo como hasta ahora, que cada consejero nombraba a su director general o sus directores generales o todos los que podían estar alrededor. Sino que fueran funcionarios esos directores generales. Ahora los consejeros es otra cosa. O no, los consejeros otra cosa, porque viendo que Uxue Barkos pretende formar gobierno ella sola, yo creo que a ella con el puesto de presidenta le vale, como no piensa dar cabida a otros partidos políticos para formar, lo mismo los consejeros también podrían ser funcionarios que pueden llegar por un concurso de mérito. Y por último, perdona, Elena, bueno, ya se me ha ido santo al cielo. Piénsalo, que enseguida tienes turno otra vez, Elena. Cualquier persona o cualquier líder de los grupos que pueda llegar a formar gobierno o a acordar gobierno con otro, van a buscar luego, yo lo de los tecnócratas a mí como me suena muy mal, van a buscar personas de confianza, unos serán funcionarios y otros no. Eso es evidente, porque yo acabo de leer hoy aquí que dice 111 altos cargos de UPN se juegan la continuidad en el cargo, en el 24 de mayo, claro, hay 111 altos cargos de designación. Bueno, pues a lo mejor cuando llegue el nuevo gobierno habrá esos 111 o habrá 90, esperemos que no haya 150, ¿no? Pero serán también o afines o porque, no por afinidad personal o política, sino o porque les parece que para el cargo que van a ser designados son las personas adecuadas. Pero eso lo decide cualquiera que esté en el gobierno. Quiero decir, en ese caso sería, si estamos hablando de la señora Barkos, no sé por qué tenemos que dar por hecho que la señora Barkos va a ser la presidenta del gobierno. Se lo va a creer. La señora Barkos o ella se lo va a creer al final. Pero hablaba de replantear el organigrama de gobierno o solamente hace funcionalizar a los directores generales, porque si crea viceconsejerías, pues entonces estamos con el gobierno de la nación, que desde tiempos de Aznar se creó que los directores generales establecidos por ley tenían que ser funcionarios de clase A, y entonces porque hay secretarías de Estado por debajo del ministerio, o sea, aquí entre el director general y el consejero hay viceconsejerías, pues tampoco... Bueno, eso hay en el gobierno vasco, quizás pues a lo mejor tampoco hemos si ella ha mucho. Pensado en eso es porque ha estado, si ha pensado de todas eso, formas, y termino con esta... Y teniendo cada uno una interpretación distinta, yo es creo que mejor, este tema... No, evidentemente. Solo diría una cosa, que sorprende que sea Uxue Barkos la que hable de un gobierno desideologizado, es decir, que parece tecnócratas, puramente técnico, precisamente ella, ¿no? Es decir, a mí me sorprende. Bueno, vamos a cerrar ya el tiempo de debate, hemos abordado muchos vértices de este complicado prisma preelectoral. La campaña arranca ya y tenemos por delante 2 semanas para escuchar muchas cosas, para matizar esas cosas que quedan todavía en duda, pero ¿qué conclusiones podemos sacar a modo de resumen o de cierre de pre-campaña, que no de campaña? Guillermo. Bueno, por resumir, yo creo que tendrían que pronunciarse, es decir, realmente ser sinceros los partidos nacionalistas que están ahora jugando, porque como he dicho antes, los bloques no han cambiado, sino hay un baile de siglas, es decir, que digan realmente qué es lo que quieren hacer, porque aunque Fermín decía antes que los nacionalistas nunca han defendido la incorporación de Navarra País Vasco, la transitoria cuarta habla de incorporación al Consejo General Vasco o órgano que lo sustituya, con lo cual no nos hemos inventado ni nos inventamos fantasmas. Por lo tanto, que los nacionalistas, tanto los de Geroabay como los Bildu, que no sean sinceros y que digan exactamente lo que quieren, que el PSN realmente sepa, porque va a tener probablemente la clave con la decisión que tome el signo o no del que vaya a tener un gobierno u otro, y al final pues que se tenga en cuenta la voluntad de los navarros mayoritaria y que no necesariamente se esté planteando ya a priori en hacer una coalición de perdedores, como decía. Elena. Bueno, yo creo que la precampaña, como lo he dicho antes, ha sido intensa, larga. No sé si se han dicho todas las cosas que se van a decir, pero yo creo que no se van a decir mucho más. Entiendo que los ciudadanos deben estar muy atentos a lo que se diga, y sobre todo a que la segunda vuelta no existe y que tomen la decisión que crean más seria para que eso no pase. Pero evidentemente
será su decisión, quiero decir, la decisión de su voto será lo que más le parezca que tenga que ser. Y todos tendríamos que tener la responsabilidad de que si la decisión que han tomado los ciudadanos es la de que UPN se tiene que ir a casa, pues se tendrá que ir a casa. Y si no, que se quede el que se tenga que quedar. Jorge. Bueno, yo pediría a los partidos políticos pues que en esta campaña terminen de quitarse algunos de ellos las máscaras, que terminen de exponer realmente cuáles son sus principios y sus valores para que los ciudadanos el 24 de mayo sepan bien qué es lo que van a votar. Parece ser por las encuestas que el sentimiento de la mayoría de los ciudadanos no se refleja, en cambio, en la mayoría parlamentaria. Entonces yo pediría que seamos conscientes a todos los navarros de todo ello, que por supuesto que el 24 de mayo hay mucho en juego y que el 25 ya no se puede quejar uno, así que claro, hay que ser responsables. Hay que lidiar con lo que el 25 se diga, ¿no? Con el reparto de cifras que baraja Elena Fermín, muy brevemente, 20 segundos. No, vamos a ver, yo creo que los partidos políticos que puedan sacar posibilidades de gobierno tienen que pensar, y los ciudadanos tienen que pensar en un programa de gobierno que es para 4 años, programa de gobiernos que por lo menos los que yo conozco de los sectores en los que más vivo no van a ser ni incorporar Navarra no sé dónde, ni acabar con la bandera de no sé qué, ni quitar el reau, ni coger el encierro vuelta al aire, sino que van a ser un programa de 4 años para poder cambiar esta sociedad desde abajo. Y desde luego que si quieren enterarse lo que piensan los nacionalistas y qué van a hacer, que lean los postulados nacionalistas, los programas de los nacionalistas y los programas de esos equipos. Que no hagan como pasaba en la época franquista, que mucha gente hablaba de lo que era el Partido Comunista leyendo el Alcázar. Y por tanto, eso era algo que a mí me llamaba la atención, porque la verdad es que las ideas que tienen mucha gente en Navarra de los nacionalistas son absolutamente negativas y no son reales. No, si es que no, me has alterado. Elena, no hay tiempo para más. Me gustaría decirles, Elena, que no se nos entiende, que yo le digo a Fermín que es mucho pedir que los ciudadanos se vayan a leer todos los programas electorales a la hora de votar, no sé si lo harán, así que con esa incógnita también vamos a quedarnos. Volveremos a debatir aquí en Navarra en Abierto, tendremos tiempo para darle otro nuevo análisis a todo esto. Gracias a todos por habernos acompañado, buenas noches, adiós.